Ahí está. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Iniciamos nuestro curso de cosmovisión cristiana. Pues para mí es, vamos a decir, es parte de lo que Dios me permitió hacer. Siempre quise dar un curso, enseñar. eh, este, He estado en capacitaciones, pero siempre así como vamos a decir, de maestro suplente, ¿no? Y entonces, eh, aunque yo me formé en discipulado, ¿no? Evangelismo y discipulado por 15 años. 15 años, luego uno parece que es mucho, pero no, se va rápido el trabajo, los años, el tiempo. Y vamos a hablar ahorita precisamente del tiempo, ¿verdad? De Génesis, de los días, así se llama la conferencia, el tiempo, la estructura de la creación, Dios y los dioses, ¿verdad? De los dioses, de Dios el creador, ¿verdad? Aquí voy a quitar estas, a ver, ahí sí, ya. La creación que le hizo de la nada, ex nihilo, y el día en Génesis, ¿verdad? Explicar el día cuando Dios ¿cómo que se entiende el significado del día, pero en Génesis? ¿Verdad? Bueno, pues son varios puntos muy amplios. Yo me estoy basando, hermanos, en la teología reformacional, ¿verdad? Un nuevo paradigma para ser dogmática de Gordon J. Spikeman. Este libro, pues yo lo compré hace como más de 20 años y lo he venido leyendo, y ahora ya es materia de la licenciatura que yo dirijo. Por cierto, ya se van a recibir la primera generación, ahora en diciembre, 3 años, un cuatrimestre. Y este libro, de allí se retomó el nombre de la licenciatura, Teología Reformacional, ¿verdad? Bueno, pues Gordon Spikeman, hermano, pues sí, conociendo un poquito de él, pues era un joven inquieto de iglesia, ¿verdad? Siempre quiso, pues, creció en una iglesia, sus padres, de padres cristianos, como ahorita Daniel habló, de generaciones, ¿verdad? Y él, eh, luego resultó que quería estudiar teología, y sí estuvo estudiando teología Spikeman, pero se fue a estudiar a Holanda, en la Universidad Libre de Ámsterdam, y de allí viene esta corriente teológica reformacional, ¿verdad? La escuela eh, eh, de pensamiento, va a decir cristiano, ¿verdad? Esta teología entró hace como 45 años en México, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que la teología que nos trajeron los primeros misioneros en la época de Benito Juárez, pues quiero pensar en la teología de Luis Berkhoff, como presbiterianos, ¿verdad? Influyó bastante la teología reformada, pero no solamente los presbiterianos tienen esa teología, sino también las demás denominaciones, ¿no? Bueno, les doy ese antecedente para que sepan de dónde me estoy basando, hermanos. Por ejemplo, Dani, si él quiere estudiar esta teología y esta cosmovisión que estamos hablando, bueno, este es un tema como de parte de todo de esta escuela de pensamiento cristiano, de los calvinistas holandeses del siglo XX, XIX y XX, ¿verdad? Y hoy XXI, que también ya hay nuevos pensadores, teólogos, ¿verdad? Bueno, con eso, eh, eh, nada más para que sepan de qué libro me estoy basando, y el que quiera este librito y que piensa estar en ¿cómo se llama? En las conferencias, con mucho gusto se los mando rápido.
Bueno, las dos conferencias pasadas, la primera hablé del qué es una cosmovisión, hablé de las diferentes cosmovisiones, ¿verdad? Estas diferentes cosmovisiones eh, que Hermann Doyever, pues uno de los filósofos reformacionales, pues casi él es el que nos da las bases para hablar de esta cosmovisión cristiana. Él habla de 4 cosmovisiones poderosas, ¿verdad? Ya vimos que cosmovisión es una forma pues sencilla y rápido de aprender. Cosmovisión es la forma de ver el mundo, ¿verdad? En donde esta forma de ver el mundo, pues, con todas sus cosas y creencias, ¿verdad? Con todos sus temas, con todos sus aspectos de la vida, ¿verdad? Estas 4 cosmovisiones es la griega, la romana, del Imperio Romano, él le llama así, griega romana, y puntualizo del Imperio Romano, ¿no? Del siglo, 2 siglos antes de Cristo, de nuestra era, de los emperadores de esa época estoy hablando, y la influencia griega sobre el Imperio Romano. Por eso griega romana. Ahora, pasan los siglos, viene la etapa del humanismo. El humanismo básicamente tiene que ver con la ilustración de la época esta, ¿verdad? De los grandes pensadores ilustrados, pero también del renacimiento, los renacentistas, del nuevo hombre, del renacimiento, hermanos. Es un periodo de un siglo, del siglo XVI, XVII, que muchas luminarias, grandes pensadores influyeron en la humanidad. Es bueno conocer esa cosmovisión, pero también la escolástica, hermanos, con Tomás de Aquino, el gran teólogo católico, que también hizo una síntesis de la cosmovisión greco-romana, más bien griega, con el cristianismo. Por eso se llama esa síntesis, ¿no? Y que se le llama también dualismo a una corriente teológica protestante, ¿verdad? Evangélica, ¿verdad? Luego vamos a ver quiénes son los teólogos que impulsaron esta escolástica, vamos a decir católica, que también influyó en el pensamiento evangélico, ¿verdad? Y bueno, la cuarta cosmovisión es la cristiana, la bíblica, que queremos estar explicando en este curso, ¿verdad? Vimos también vimos en la conferencia pasada de la Trinidad, del que Dios es el creador, pero que intervinieron en esta creación la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Qué maravilloso conocer toda esta gama de pensamiento en la Biblia, de la intervención de la Trinidad, hermanos, ¿verdad? Y Dios Padre, ¿verdad? El credo de los apóstoles, pues nos lo enseñaron inclusive, no sé si ustedes, bueno, los que venimos vamos a ir del catolicismo, un catolicismo que pues, que así, por obra luego de Dios, ahí nos dieron, vamos a decir, el catecismo, ahí en la colonia, ¿verdad? Uno aprende, y allí me aprendí el que había un credo, el credo de los apóstoles, ¿no? Creo que se llama así, que dice: creo en Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Pues a lo mejor uno se lo aprendió nada más así por repetición, ¿verdad? Pero de fondo ya, o si es más analítico, más ¿verdad? De que Dios es el creador del cielo, de los cielos y la tierra. Esa es nuestra doctrina básica de la creación, Dios Padre. Pero también interviene el Hijo como creador, y este versículo, Colosenses 1:16, a mí me impacta, hasta lo tengo en mi casa con un cuadro que hice, letras a mano, letras grandes, y así dice:
porque de él, se refiere a Cristo, fueron creadas todas las cosas. Repito, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? No se escapa todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Fueron creadas por Jesucristo. Visibles, las que no alcanzamos a ver con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Las invisibles y las visibles. Qué maravilla, la vista, el poder de la vista. Bueno, pues todo lo que alcanzamos a ver y lo que no alcanzamos a ver, por él fueron creados. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo ahí, la palabra todo, fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él, hermanos. Esa es nuestra doctrina, nuestro motor, nuestra razón de vivir. Que por él fuimos criados, por medio de él nos crió, y para él somos pertenencia de él, hermanos. Qué maravilloso. Y ahí la intervención del Espíritu Santo desde Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay como en una reunión, en una convención, los tres dialogando, la Trinidad, para la creación, ¿verdad? La creación, cómo la iban a hacer, etcétera. Y de eso vamos a estar hablando. Bien, pues entonces eso lo vimos en la sesión pasada, para los que no estuvieron, y vimos otras cosas más, ¿verdad? Nada más ahorita como recordatorio. Y también quiero recordarles, hermanos, que la escritura, desde Génesis, hay una batalla espiritual que nosotros le llamamos también cultural, las batallas culturales, la tesis y la antítesis. Desde allí en el paraíso, Adán y Eva, ¿verdad? No obedecieron a Dios, lo que él les dijo que no comieran, ¿verdad? Del fruto prohibido, que le llaman. Entonces, la tesis de Dios, el mandato de Dios fue no comer, ¿verdad? Del fruto. Pero la antítesis, o sea, la contra, el no obedecer, allí empezó la antítesis, hermanos. Claro, allí intervino el enemigo, el engañador, el padre de mentira, ¿verdad? En los primeros padres de la humanidad, contradiciendo a Dios, hermanos. Ahí está la lucha desde Génesis, hermanos, ¿verdad? Y la desobediencia trajo consecuencias catastróficas, cósmicas, hermanos, que afectó a la creación, al hombre y por lo tanto a la creación. Bueno, pues ahí está la lucha espiritual, hermanos, ¿verdad? Y hoy actualmente tenemos esta corriente ideológica del género. Imagínense, hermanos, ya, ¿cuántos géneros hay? 200 por ahí luego ya, ¿verdad? Y toda la cultura de la muerte, la promoción del aborto, del homosexualismo, todo eso, hermanos. Estamos en una batalla, en una lucha. Ahora el neomarxismo, ¿verdad? Nosotros pensamos que se había acabado con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Rusia comunista, pero ahora resurge, ¿verdad? Nuevamente el marxismo, la lucha de ahora de sexos, ¿no? Hombre y mujer, ¿verdad? Ahora se da esa lucha, el feminismo que hace aquí en la Ciudad de México cientos y miles de mujeres hacen destrozos. Traen su cosmovisión, traen sus ideas, traen su ideología, hermanos, contrarias a la escritura. En el siglo XX, a inicios, se dio el debate del creacionismo y evolucionismo, ¿verdad? Con Darwin, vamos a decir. Corrientes de pensamiento buscando atacar o exterminar o contradecir a la escritura.
Y así podemos hablar de tantas cosmovisiones, formas de ver el mundo, tantas formas de pensar, hermanos, ¿verdad? Unas totalmente opuestas a la palabra de Dios, otras así, unas cosas medias así, tibiezonas, que en Cristo no hay tibieza, ¿verdad? Y la cosmovisión bíblica, ¿no? De los que hemos decidido seguir a Cristo, obedecerle, de acuerdo a su palabra. Pues estamos en esta batalla, en esta lucha espiritual, hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué diremos de la lucha de la razón y la revelación de la palabra de Dios? O como otros le llaman fe, razón y fe, la lucha entre, ¿verdad? Estas dos, ¿verdad? Vamos a decir, situaciones, la ciencia y la fe, todo esto, ¿verdad? Hay polarización, se puede decir así, ¿verdad? Pero entonces, inclusive esta racionalidad, ¿verdad? Es muy contundente la palabra de Dios que la razón es una criatura más ¿verdad? De la creación de Dios, hermanos. Dios nos la dio, el razonar, el pensar, la inteligencia. Pero esta, como parte de la vida del hombre, ¿verdad? Debe estar al servicio de Dios. Es una criatura. Y toda la creación debe de obedecer. Está sujeta a Dios, a las leyes que Él estableció, a toda su creación. De eso vamos a hablar ahorita. Así que, hermanos, van juntas, no están peleadas la fe y la razón y la escritura, hermanos. Nada más que algunos idolatran a la autonomía de la razón, que es la moda hoy en día, hermanos. ¿Ya? La autonomía yo soy autónomo, ¿verdad? La palabra autonomía, es casi el querer hacer lo que tú quieras. Autónomo y nomía es ley, la ley, ¿verdad? La ley que opera en tu vida, ¿verdad? Tú mandas. Yo soy la ley. ¿Ah? Yo soy la ley, yo mando, no hay ley fuera de mi razón, ¿verdad? Yo soy la ley, yo soy el que me mando, yo soy autónomo, ¿verdad? Así que a mí nadie me puede mandar, ¿verdad? Como dicen, mi autoridad no es Dios, yo soy la autoridad. Son los que no se sujetan a las leyes, hermanos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es un tratado de normas, leyes y leyes. La norma ley es la escritura de los cristianos. Pues estos autónomos no reconocen a la escritura, al supremo legislador, ¿verdad? Bueno, pues estaremos hablando de nuestra cosmovisión, hermanos, pero esto, ¿verdad? La cosmovisión, repito, es creación, caída y redención. Es muy bíblica, eh, muy bíblica nuestra cosmovisión, eso es lo que queremos y pretendemos ser muy bíblicos en nuestra cosmovisión. Miren, yo ya he estado leyendo Génesis 1 y 2, ¿verdad? La idea es que leamos aquí estos dos capítulos, pero ustedes se los dejo de tarea, hermanos, para no ocupar tiempo y tratar de dar una explicación más acerca del tema del tiempo. Ya es parte de la conferencia. Así que, hermanos, pues es maravilloso leer estos dos capítulos. Es toda, vamos a decir, a grandes rasgos, desde, ¿verdad? Que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y así que ese versículo no lo sabemos todos. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Él es el creador y así va hablando día por día lo que Dios va creando. Sí, aquí está capítulo 1, hasta lo puse aquí. El capítulo 2, vamos a decir, allí por etapas nos va diciendo el proceso de creación que Dios hizo, hermanos.
Ahí ustedes léanlo y pues medítenlo, ¿verdad? Porque de eso vamos a hablar ahorita. El primer punto, el tiempo. Vamos a hablar del tiempo, hermanos. Como les digo, estos dos capítulos nos hablan de los principios y narran los 6 días, ¿verdad? Narra los 6 días, ¿verdad? De la creación. Cada nuevo día marca un avance de comienzos en la creación. Cada día es avance, un progreso, ¿verdad? Que Dios va haciendo en su creación. Estos comienzos representan una sucesión ordenada. Dios es un Dios de orden, sostenida. Él sostiene su creación, no solamente como el relojero que le da cuerdas y ya, y lo deja la creación que como una máquina, sino Él sostiene, la crea, pero también la ordena, pero la sostiene también la creación de actos milagrosos, ¿verdad? Por el Creador. Es el poderío de Dios, son milagros. Dios es un Dios de milagros, hermanos. Nosotros creemos en los milagros, claro que sí, ¿verdad? Cada nuevo día marca el inicio de relaciones normativamente estructuradas para la vida en el mundo de Dios. Y vamos a empezar a explicar un poquito de la norma, ley de Dios, ¿verdad? En la estructura de la creación. Tal vez esta palabra estructuras, a lo mejor la hemos escuchado en otras, vamos a decir, ciencias, pero aquí también vamos a hablar de las estructuras, pero de la creación. Otros a esas estructuras les llaman esferas o aspectos de la vida, las estructuras de la creación en el mundo de Dios, cómo Dios obró. Esta serie de comienzos de 6 días no son lapsos de tiempo con los cuales calcular la edad de la Tierra. No es para calcular, ¿verdad? Porque muchos calculan que la Tierra tiene millones de años, ¿verdad? Millones. Cada científico da su cifra, ¿verdad? Y aquí habla de 6 días, ¿verdad? Y de eso vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Si se refiere a qué se refiere esto de los 6 días. El tiempo, como toda otra criatura, participa en este proceso creativo. Bueno, aquí ya lo dice, el tiempo es creación de Dios, ya se dijo, y participa en este proceso de creación. Bien, seguimos. Este concepto de tiempo en la tradición hebreo-cristiana es lineal. También otra palabra que a lo mejor ya la hemos escuchado, ¿verdad? En la visión cristiana, el tiempo es lineal, en contraste con la idea cíclica entre los pueblos antiguos, ¿verdad? El pueblo de Israel, pues, desde la liberación de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pues en el mismo Egipto, seguramente estos pueblos, estas potencias, tenían un concepto del tiempo, ¿verdad? Y nosotros venimos aprendiendo el concepto del tiempo cristiano es lineal, ¿verdad? Desde que Dios, antes de este mundo, ¿verdad? A partir de la creación, empieza el tiempo, hermanos, porque es criatura de Él. El tiempo es criatura de Dios. La idea cíclica no tiene comienzo ni fin. Son eventos recurrentes y una infinidad de repeticiones. El concepto bíblico del tiempo es lineal, ya dijimos, ¿verdad? Desde el primer día que creó las cosas Dios,
¿verdad? Crió también el tiempo. Es una criatura, repito, hecha por Dios. Landon Kilker, ¿verdad? Del siglo, a principios del siglo XX, teólogo de Estados Unidos, dice: Dios, que es eterno, ha criado al tiempo con un comienzo y un fin. Por eso el tiempo es finito, dando a cada momento la posibilidad de ser único e irrepetible. Eso está en el libro Hacedor del cielo y la tierra, página 249, ¿verdad? Y así otros teólogos nos han hablado del tiempo, que es criatura de Dios. Génesis 1:1 es, ¿verdad? Ahí aparece el principio, en el principio, ¿verdad? Que es el origen de la creación. Lo primero, hermanos, ¿verdad? Lo primero que Dios hizo, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. El mundo apareció por primera vez al final de los 6 días como producto terminado, listo para recibir la bendición divina del muy bueno, ¿verdad? Y bueno en gran manera. ¿Verdad? Qué maravillosa creación tenemos. El origen del tiempo está en el principio. Su soberana voluntad, Dios es soberano y es la fuente y origen de toda existencia creadora. Doyever, Germán Doyever, ¿verdad? En su libro, él dice que Dios es el origen de todas las cosas. A mí eso me causaba así como que lo leía así rápido de corrido, pero fíjense que ahora entiendo un poco más que Dios en su voluntad, ¿verdad? Hizo toda la creación y es el origen de todo lo que vemos, hermanos, de toda la existencia, de todo el universo. Él es el origen. Y este autor del libro que estamos pasándonos, de Spyman, habla del tiempo creador y del tiempo creado. A ver, vamos a hablar un poco del tiempo creador primero. Dice que el tiempo creador apareció durante la era de los principios. Este pertenece al preludio de la historia del mundo. Apareció este tiempo, repito, en los principios. Y siguiendo hablando del tiempo creador, ahora, el tiempo creado, hermanos, a ver la diferencia. Es el que ahora conocemos, el del calendario y reloj. Es el que usamos ahora para establecer nuestras citas y enumerar nuestros años. Ahí yo creo que con esto vemos la diferencia de estos dos tipos de tiempos. El tiempo creador, ¿verdad? Que durante la era de los principios, y el tiempo creado es el que ahora conocemos, ¿verdad? En el calendario y el reloj. Es el que usamos ahora para establecer nuestros días, nuestras citas y enumerar nuestros años. El tiempo cósmico, y apareció plenamente en el séptimo día con un tipo de sábado. El relato de Génesis es nuestra única fuente de conocimiento referido a los actos creadores de Dios. A ver, hasta aquí, hermanos, lo que tengo acerca del tiempo, ¿verdad? Pues espero que con esta breve explicación eh, estemos entendiendo acerca del tiempo, de los principios, y pues, hermanos, bueno, pues sigue el siguiente punto, estructura y función, pero, hermano, pues si hay algún comentario o pregunta, se vale, ¿verdad? Para no dar tiempo respecto a lo que sea. Hasta aquí se ha dicho. ¿Isaí quiere Yo, comentar algo?
¿Me escuchan? Ujú. Sí, ¿quién? Adelante. Sí, pues sí, a mí me llama mucho la atención que en la palabra, bueno, en la Biblia hay una versión, regularmente leemos la 60, pero una versión que, sobre todo en Génesis 1, en lugar de decir que dice en el 1:4 vio Dios que la luz era buena, en lugar de decir bueno, dice que era bello. Entonces, cuando uno va leyendo del 1 hasta el 8 9 de Génesis, en diferentes versiones, se da cuenta, bueno, a mí me sorprende cómo Dios se agrada en lo que hace, en su creación, ¿no? Aunque el 8 y 9 pues ya, eso, va avanzando la historia, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que hay belleza, y lo repite varias veces en el capítulo 1, hay belleza en lo que Dios hace, y Él bendice, ¿no? Él bendice lo que hace, nada más. Sí, qué buena palabra, ¿no? Belleza. Y dice, y lo hizo bueno, bueno en gran manera. Quiero pensar que también a eso se refiere en esa belleza, en esta creación perfecta, ordenada, como ya vimos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver el punto de la estructura y la función de cada uno de, ¿verdad? De su creación. Bien, pues, si no hay otra participación, ¿les parece que sigamos? A ver, este, ¿quién sabe qué pasó aquí? No, es que ya me perdí aquí está. Ahí. Aquí está, estructura y función. Punto 3 que se me perdió tanta letra. Bien, vamos a hablar de la estructura y la función de la creación. Dios hizo un cosmos, el universo, cosmos, creación, universo. Un mundo normativo y ordenadamente estructurado, no un caos. ¿Qué? Aquí vamos empezando a aprender palabras, ¿verdad? A lo mejor que no hemos escuchado, como eh, normativo, creación normativa, cosmo, cosmonomía de la idea cosmonómica, que Dios puso ley en su creación para dar orden a las estructuras de la creación, a esta palabra también estructuras, con orden y más no un caos, ¿verdad? Algo bello, como bien lo dijo ahorita el hermano, Isaí. Bien, pero también estas estructuras en la creación incluyen un funcionamiento bien ordenado. ¿Eh? Así que estructura y función, hermanos, quiero pensar, ¿verdad? Que cada estructura tiene una función y eso es muy importante entenderlo, que todo lo hizo por orden, con un propósito, ¿verdad? Estas estructuras de la creación son los diversos géneros, ahí ya se va a entender más acerca de la estructura y diversos géneros de especies. ¿Ya? Estas estructuras o géneros o especies también son reinos, el reino vegetal, mineral, animal, ¿ya? La raza humana, las instituciones de la sociedad, etc. Esas son las estructuras, hermanos. Y cada estructura tiene una función. Es lo que nos trata de decir este autor, Spyman. Todas las estructuras actúan según su género
Bien importante eso, hermanos, que toda estructura, todo reino, toda especie tiene una función en esta creación. Así nos lo dice Génesis 1, 12, 21 y 25, que dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo lo que y todo y vio Dios que era bueno, y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Ahí otra vez, según su género, toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, ¿ya? Y así sigue diciendo, ¿verdad? Animales que se arrastran sobre la tierra, etcétera. Aquí no me deja ver bien lo que continúa. Bueno, en estos versículos de Génesis podemos ver el orden, las estructuras y las funciones creadas por Dios. Y esto, hermanos, es maravilloso, como en el matrimonio, ¿verdad? Dios les dio ley, orden, la estructura del matrimonio, de la familia, pero también le dio función. Quiero pensar que cada uno aún el matrimonio, aún el padre, el esposo tiene una función ordenada por Dios. Aquí no hay confusión, no hay desorden, porque Dios es un Dios de orden. A cada uno le dio una función, una responsabilidad. Y luego allí hay problemas en los matrimonios, hermanos, que se confunden las funciones. ¿Ya? Y aquí lo dice la palabra de Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, serán una sola carne, Génesis 2:24. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer. Y así continúa, hermanos, este pasaje. Bien, entonces sí nos da un orden, ley para el matrimonio, hermanos. Aquí hay debate del divorcio, ¿verdad? Nosotros como abogados, bueno, yo hasta donde yo he alcanzado a entender, hermanos, ¿verdad? Del divorcio, pues soy de los que creo que escrituralmente Dios no quiere que se divorcien, ¿verdad? A menos allí da una causal, ¿verdad? Da una causal, ¿verdad? Fornicación, adulterio, etcétera. Pero en el principio no fue así. Lo que Dios unió no lo separe el hombre, hermanos. Y ahora imagínense, de cada 10 matrimonios, creo que el porcentaje es más del 50, 60%.
a lo mejor me quedo corto. Ahora el matrimonio es muy endeble, hermanos. ¿Por qué? Porque no se someten al orden y a la ley de Dios. Ahí hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Yo creo que el cristiano, ¿verdad? El cristiano, la iglesia, vamos a decir, universal, porque la iglesia local, pues sí, está en un lugar fijo, pero la iglesia universal, hermano, son todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Tenemos una tremenda responsabilidad de dar palabra, ley al matrimonio, hermanos. Bueno, es otro tema, pero es una estructura, el matrimonio. ¿Ya? Bien, el matrimonio es una ordenanza y estructura dada por Dios. A ver, creo que La que sigue. la que sigue. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, pues ahí está otra vez, hermanos. ¿Verdad? Hay algunos que, si tienen el don, hermanos, de continencia, bueno, pues es un don que viene de Dios, pero si no lo tienen, hermano, pues mejor más vale que se case para que no se quemen, como dicen, ¿verdad? Y no anden. Y hay que fortalecer bien todo esto, estos principios, estas leyes del matrimonio. Y lo mismo vale para otras estructuras de la sociedad, esta norma ley, esta que estableció Dios. Ley para toda su creación, hermanos. Dios puso ley a todas las estructuras, porque es un Dios de orden. ¿Cuánta necesidad necesitamos aquí en este país? Traer orden, hermanos, en todas las estructuras de Dios, en la familia, en el Estado, en el gobierno, aún en los poderes, ¿verdad? En la educación, en las empresas. Y si no están bien, hermanos, tenemos que reformar. Pero existe un orden normativo permanente que define a las tareas mismas. Si una institución culturalmente formada ya no funciona adecuadamente, si ya no responde a la tarea asignada, entonces es tiempo de reformarlas, hermanos. Lo que está mal hay que volverlo a la forma, eso es lo que quiere decir reformar, ¿verdad? A la forma original. ¿Verdad? Si está deformada, pues hay que regrese a la forma original, reformar, ¿verdad? Y todo se va reformando. Ese es nuestro lema, de reformar de acuerdo a la forma establecida en la creación por Dios. Bien, pues aquí traté de explicar lo que es estructura y función, hermanos. Espero que con estas pinceladas vayamos entendiendo claridad de las estructuras de la creación, de que puso ley, hermanos. ¿Hay algún comentario al respecto, hermanos? ¿Estructura y función se entendió? También pueden preguntar los que están aquí, ¿no? Gustavo, aquí en la sala. Gustavo quiere comentar algo. Adelante. Sí, hola, hola. ¿Qué tal, profesor? Buen día a todos. Hola, Gustavo. Hola, hola. Pues no, nada más para, ahorita que estaba escuchando esto de la estructura y la función y todo esto que estás disertando acerca de la creación, me pongo a pensar en lo siguiente, ¿no? Las cosas son lo que son y no lo que nosotros queremos que sean, ¿no? Porque esas cosas pues ya Dios las estableció, pero a veces nosotros los humanos somos bien necios, queremos cambiar las cosas a nuestro modo, y bueno, raíz de nuestro pecado, ¿no? Raíz de nuestro pecado, raíz de nuestra rebeldía a Dios, pero las cosas Él ya las estableció y regresarlas a la forma como estás comentando,
es eso, establecerlas como Dios las estableció, ¿no? Y eso, pues la realidad es lo que es, no lo que nosotros queremos que sea. Y aquí el detalle es que, pues Dios no nos preguntó, ¿no? Él en su soberanía, en su decreto eterno, no nos preguntó y nos dijo, pues ¿quieres que las cosas sean así? Pues no, ¿verdad? Entonces el hombre en humildad, la mujer en humildad, pues debe de ceñirse a esa soberanía de Dios, ¿no? A esa estructura que Él ya estableció, porque si no, de lo contrario, pues vamos a estar, pues sí, por decirlo de una manera, contra natura. Vamos a ir Ándale. contra natura y especialmente contra la naturaleza de Dios, ¿no? Yo nada más quería comentar eso, profe, gracias. Oh, gracias a ti, profesor. El profesor Gustavo, pues es el que nos está dando ahorita la materia del mito de la neutralidad religiosa y pues nos está iluminando porque esto del tema de la creación, hermano, sí, sí me está costando trabajito entenderlo para compartir, ¿verdad? Pero gracias, Gustavo, nos das claridad y de esto que estamos hablando. Bien, porque se está desvirtuando las estructuras, hermanos, el matrimonio, la familia, y así podemos enumerar otras estructuras, hermanos. La educación, ¿verdad? Más que educar, quieren meter ideologías, quieren, y así podemos hablar de la empresa conforme al origen que Dios estableció, la empresa, y así podemos hablar de cualquier tema, hermanos, ¿verdad? El hombre, vamos a ver cómo la caída del hombre afectó todo eso, ¿verdad? Pero también puso ley natural en el corazón y puso redención para restaurar todas las cosas conforme a la forma original de Dios. Bien, gracias, profesor. Continuamos. A ver, aquí está nuestro hermano Dani. Bueno, nada más para acelerar o con otras palabras, volver a la forma, precisamente se le llama la justicia de Dios. ¿Cómo opera la justicia de Dios? Volver al diseño original de todas las cosas. O sea, lo mismo con otras palabras. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo no sé perdonar, volver a la forma como Dios dijo, perdona, dice el Señor. Y así todas las cosas como estás diciendo, yendo al diseño original, así se establece la justicia de Dios, porque puso las leyes ya no en tablas hechas por la mano de Moisés, sino que las puso, las leyes, en el corazón. Entonces de aquí emanan hacia afuera. Entonces, en todas nuestras acciones hay que volver a eso que ya Dios nos dio acá para actuar conforme al diseño. Y está bien bonito eso. Bien bonito, muy bien, Dani. Muy sencillo, pero muy claro. Sí. Pero también lo sencillo es profundo, hermanos. ¿Verdad? Nos lo ha explicado muy sencillo, pero así es, hermanos. ¿Verdad? Puso ley en el corazón de los hombres. A todos, ¿eh? Nadie se escapa. La ley natural, como dice el profesor Gustavo, ¿verdad? Las leyes naturales, que es las leyes de Dios. Bien, hermano, pues sigamos. A ver, vamos a avanzar en el punto 4. Ahora hablar de la creación de la nada, ex nihilo. De la nada quiere decir ex nihilo, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Ex nihilo. Perdón, ¿verdad? No estoy seguro que sea en hebreo, pero ex nihilo quiere decir de la nada. Latín, posiblemente. Bien. Sí, bien, ¿qué significa crear, hermanos? Bueno, pues parece sencillo esa definición, ¿verdad? Crear. Yo lo saqué una definición en el diccionario, crear, pero aquí vamos a ver otra. Crear significa producir algo a partir de nada mediante el acto de una voluntad omnipotente. Es la definición que nos da Spyman, ¿verdad? En su libro. Y con esto ya vamos a ir definiendo que Dios hizo el universo de la nada. Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, subrayo. El universo fue creado, constituido por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, nada, no se veía, no había, no se podía ver lo que ahora vemos, hermanos, de la nada. Y Hendrik Kurzberkov, ¿verdad? Del siglo, ¿qué? A principios del siglo XX, un gran teólogo, ¿verdad? Reformado, dice, aquí estamos ante un muro. Es imposible trazar la existencia más allá. No podemos penetrar este misterio. Solamente podemos convertirlo en nuestro punto de partida. De la nada simplemente significa que no es a partir de algo. Bien, aquí con este Berkov, ¿verdad? No es a partir de algo. Entonces Dios hizo su creación a partir de la nada. Creation ex nihilo, ¿verdad? Es precisamente creación de la nada. La creación a partir de la nada puede ser resumido en las siguientes líneas por Langdon Kilker, del siglo, vamos a decir, 20. Y él, aquí está un poco su contenido amplio, a ver si tratamos de rescatar algunas ideas de este tema de la creación a partir de la nada ex nihilo. Dice, por eso, la doctrina cristiana de la creación expresa en el lenguaje teórico aquellas positivas afirmaciones religiosas que la fe bíblica en Dios hace respondiendo al misterio del significado y destino de nuestra finitud como criaturas. Estas afirmaciones son, 1, que el mundo ha llegado a existir por la santidad trascendente y el poder de Dios, quien por ser su origen ulterior es el gobierno ulterior de todas las cosas creadas. 2, que por el poder creador y sustentador de Dios, nuestra limitada vida y los acontecimientos en los cuales vivimos tienden a pesar de su abrumador misterio y de su carácter frecuentemente trágico, un significado, un propósito y el destino más allá de toda futilidad inmediata y aparente. 3, que la vida del hombre y que por eso mi vida no es mía para hacer simplemente lo que quiero, sino que está bajo control porque es sostenida y guiada por un poder y una voluntad que trasciende a mi voluntad. Esto es lo que el cristiano quiere significar cuando dice, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bien, pues aquí podemos ver, ¿verdad? La creación, ¿verdad? Ex nihilo, de la nada. Bien, y pues, hermanos, pues, con esto puedo rescatar, ¿verdad? Que tenemos un propósito, ¿verdad? Que Él nos crió, que somos su pertenencia. Dice, por eso mi vida no es mía para hacer simplemente lo que quiero. Como decía Gustavo, el maestro, ¿verdad? Sino que Dios estableció ley, función, estructura, norma, ley, para someternos al orden de Dios. Bien, pues eso es poquito del punto de lo que significa la creación de la nada ex nihilo, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, y antes de la creación, ¿qué había, no? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué hacía, no? Son preguntas que luego la gente se hace. A ver, un comentario, hermanos, a ver, alguien que nos pueda hablar de esto, de la creación de Nilo, creación de la nada. ¿Está entendido o ya pasamos a este punto
de Dios y los dioses. Bien, pues vamos a... Bien, dice... Gustavo quiere comentar algo. A ver, Gustavo, aquí puso algo, creo. Sí, profe, Sí, gracias, gracias. Pues esto de la creación ex nihilo, como ya bien lo explicas, y de estas citas que estás poniendo, pues es algo que nosotros sabemos por revelación, ¿no? Entiéndase por revelación, que es lo que Dios nos permite conocer a través de la escritura, y es algo que el hombre no puede descubrir por su conocimiento autónomo. Es decir, no se descubrió por medio de un experimento científico, ni fue una autoridad científica la que nos dijo que las cosas fueron creadas desde la nada. Es simplemente la revelación que viene a través de las escrituras, y esto es autoritativo. Y como bien mencionaba el autor que estabas comentando, este autor del siglo XX, Berkov, como bien comentaba él, pues lo único que podemos hacer es, ante este misterio, pues es hasta cierto sentido asombrarnos, ¿no? Porque no hay método científico ni metodología de las disciplinas de conocimiento dentro de la filosofía ni de la psicología. El método no nos da. Entonces esto simplemente lo sabemos por revelación. En la historia de la filosofía, los milesios, los griegos no podían concebir una doctrina de la creación, o sea, simplemente no les daba, hablaban de la eternidad, pero siempre la eternidad para ellos iba en función de la materia. Cuando incluso Platón habla del demiurgo, lo pone en una categoría eterna, pero al mismo tiempo igual eterna con la materia, ¿no? Que incluso es complicado deducir eso porque Platón lo hace desde el mito, lo hace desde el mito, lo hace desde la metáfora. Y bueno, esto de la creación, pues solamente lo podemos saber a través de la escritura. Y como bien comentas, pues es ex nihilo, ¿no? Y esta cuestión de qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo, pues era algo que San Agustín ya comenta en el libro de Confesiones, ¿no? Que de manera irónica, algunas personas le preguntaban eso, ¿no? Y dice San Agustín que algunos, cuando querían hacer una respuesta a eso, respondían con sarcasmo, ¿no? Ironía, y decían, pues Dios estaba creando el infierno para todas las personas que no creyeran estas verdades, ¿no? San Agustín dice, pues que no era una respuesta adecuada, pero pues habla de eso, ¿no? De este misterio que no nos da, que hay ciertas escuelas filosóficas que dicen que a través del conocimiento autónomo sí se puede llegar a la conclusión de que las cosas fueron creadas, ¿no? Pero bueno, es muy complicada esa condición, entonces nosotros la sabemos por revelación y realmente, pues sí, aquí está resuelto el asunto, es lo que sabemos por la escritura, lo que decías de Hebreos, que por la fe creemos haber sido constituido el universo y dice que de las cosas que no se ven, ¿no? Que ni siquiera podemos alcanzar a coincidir eso, ¿no? No sabemos ni siquiera lo que es lo que no se ve, porque nosotros cuando nacemos, pues ya veíamos todas estas cosas, ¿no? Entonces es algo que pues lo tenemos por revelación, ¿no? Nada más eso, profe, bien, gracias por lo que estás gracias. comentando. Muy importante, Gustavo, tus aportaciones, como la de todos, ¿verdad? Bien, y así podemos hacer otros comentarios, ¿verdad? Pues nosotros que hemos tomado la escritura como nuestra autoridad, nuestra norma para todas las cosas, pues nos da esta visión del origen de todas las cosas. Dios es el creador de todo el universo, hermanos, así dice la palabra de Dios, o a menos de que ya estemos dudando de que la palabra no es nuestra autoridad, ¿verdad? Pero así lo dice la escritura, que hizo de las cosas que no veíamos, ¿verdad? Hizo su creación de las que ahora que vemos, hermanos. Nuestra mente no alcanza a comprender bien cómo es que hizo toda esa obra, pero Génesis 1 y 2 nos da el orden, un orden de cada día, hermanos.
¿verdad? Los griegos, sus filósofos, sería bueno que le echaran una ojeadita allí al libro de los dioses de la naturaleza griegos, de todos estos poetas, teólogos y filósofos como Homero, Hesiodo, etcétera, Aristóteles, cómo hablaban de los dioses de la naturaleza, del dios del agua, del dios del sol. Ahorita vamos a ver de estos dioses. Pues precisamente este es el siguiente tema, hermanos, de cómo el hombre, ¿verdad? Cree en divinidades, ¿verdad? Pero solamente Dios, el Dios de la Biblia, es el que nos da con claridad, ¿verdad? Cómo hizo esta creación, hermanos, día a día. Esta creación bella, como Isaí nos lo dijo, que lo dicen otras versiones, ¿verdad? Entonces la escritura es nuestra autoridad y así lo dice, ¿verdad? Y nosotros creemos en ella. Bien, Dios y los dioses. La escritura nos habla del eterno poder y deidad del Creador, Juan Calvino, ¿no? Estas, entrecomillado, es de Juan Calvino, ¿ya? Y diciendo, aquí está una cita bíblica, siempre la palabra de Dios nos da claridad respecto al Creador. Dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14, del 15 al 17. Maestro, ¿me Sí. permite interrumpirle? Habla con toda confianza. El entrecomillado de eterno poder y deidad no es de Calvino, es de Pablo en Romanos 1:20. Sí, también, hermanos, porque Calvino se basó seguramente de esta base bíblica. Nada más que Calvino también lo explica. ¿Sí? Sí, correcto. Bien, pues, hermanos, pues Pablo, pues ustedes saben, el gran conocedor, el hombre que dominaba y conocía la escritura, conocía de las corrientes filosóficas en Grecia, al Dios no conocido predicó, ¿verdad? Y él habla del Creador, ¿verdad? Del Creador que hizo los cielos y la tierra, el mar, ¿verdad? La lluvia, el cielo, y todo proviene de Dios, hermanos, ¿verdad? Por su eterno poder y deidad del Creador. Y sigue diciendo en Romanos, Pablo, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, bueno, pues ahí está, y deidad, de ahí se basó Calvino para decir eso, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí está nuevamente Pablo, hablando de ese eterno poder y deidad. Pablo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí ya empezamos a ver como los pueblos alrededor de Israel adoraban y veneraban a las criaturas como dioses. Esta idolatría a la criatura apareció después de la caída en pecado del hombre. Las tinieblas no son un lado oscuro y siniestro de la creación. Las aguas que estaban sobre y debajo de la expansión no son terribles corrientes que amenazan con barrer la tierra. La lumbrera mayor y la lumbrera menor, y ni las estrellas son deidades. Los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y aves que vuelen, ninguna de estas criaturas son deidades. Todas son criaturas del Señor, que repetidamente leemos y vio Dios que era bueno. Dios, por medio de su poderosa palabra, mantiene el agua bajo su control. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Job 38:11. Debemos dar gloria al Señor que está sentado sobre las muchas aguas. Salmo 29. Así que podemos andar con paso firme porque el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Pablo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra y por la oración es santificada. Así que, hermanos, pues la humanidad, los pueblos paganos, han hecho de la creación sus deidades, y hasta la fecha, hermanos, el hombre, ¿verdad?, caído, quiere cambiar al Creador por la criatura, ¿verdad? Pero pues, imagínense, como dicen, adorar allí al de Palacio, adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a la lluvia, al mar. Son creación, y Dios puso todas esas estructuras con un propósito. No, ¿verdad? Así que Dios controla toda su creación. Dios es sobre todo su creación, domina el mar, la lluvia, todo está bajo su control. Nuestra vida depende de Él, hermanos. Él todo lo conoce. Él ordena que se calme el mar. Así que, hermanos, pues, no, estando en Dios, ¿verdad?, hay seguridad. Nuestra única seguridad está en Dios y en su palabra. Y de esa manera, si conocemos su palabra, su voluntad, su ley revelada, sabremos el propósito por el cual estamos aquí, hermanos. Sabremos nuestro origen, nuestro propósito aquí en la tierra, para qué estamos aquí, de dónde venimos, quién nos hizo, qué es la vida, qué es la muerte, etcétera. Bien, pues entonces con esto cerramos de Dios y los dioses, hermanos, ¿verdad? Así que, hermanos, o adoramos al Dios verdadero o a un Dios falso. No hay de otra, hermanos, ¿verdad? Aquí no hay puntos intermedios. O adoramos al Creador o a falsos dioses, hermanos. Nosotros decidimos, como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Tenemos que tomar una decisión, o servir a la religión verdadera o a la falsa, hermanos. No hay otro camino,
punto intermedio. Por eso este curso es de cosmovisión bíblica cristiana, que nos regimos por sus leyes para toda su creación. Pero para eso necesitamos entender claramente, ¿verdad? Del Creador. Tenemos que entender acerca del tiempo, tenemos que entender acerca de la razón, cuál es su propósito, tenemos que entender de las estructuras y no idolatrarlas, hermanos. La idolatría no solamente es una imagen de yeso y de madera, sino también es la idolatría de nosotros mismos o de personas. De eso vamos a hablar, de la idolatría al poder también, al poder político, al poder económico. Y sacar ideas, productos de la imaginación y sueños, y guiarse por ello, y perder de vista al Creador. Bien, a ver, creo que ya me Atrás, perdí. atrás, dos atrás. No, no, no. Perdón. Ahí, la siguiente. A ver, ¿Una más? una más. Ahí, Sí, 6. la duración del día. Bien, yo creo que para afinar bien esta lección del día, ¿verdad? La dejamos más adelantito. La palabra día en hebreo es yom, ¿verdad? El relato de Génesis. Vamos a hablar del tiempo creador y del tiempo creado, ¿verdad? Y eso lo vemos en la próxima lección, hermanos, ¿verdad? Para explicarlo bien. Y vamos a seguir con el tema de la buena creación, ¿verdad? Ya nada más nos quedan 5 lecciones, ¿verdad? El autor dedica más de 150 páginas, pero no solamente este libro de teología reformacional, también hay otros materiales que podemos hablar de este motivo, de esta doctrina de la creación. Hay mucho material que tienen que leer del motivo de la creación que habla Doyever, que es el que casi el maestro para hablar de este motivo, de hablar de la cosmovisión recuperada de Walter y de otros materiales de la creación. Así que es muy importante este tema, hermanos, porque casi todos los que empezamos a conocer de Cristo se nos enseñó, ¿verdad? Que partiéramos de Jesucristo, de su obra redentora, pero de la obra de la creación casi no le entramos, porque pensamos que la creación, pues, a lo mejor decíamos, no, pues es un mito, caer en ya de plano en esa herejía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no nos la han enseñado, hermanos, ¿verdad? Pero a partir de la creación de Génesis, ahí nos da a conocer cómo Dios creó el universo y el propósito para todos nosotros, conocer al Creador. Bien, hermanos, con esto cierro y pues si hay comentarios, hermanos, pues con todo gusto, háganlos o preguntas, hermanos. Abran sus micrófonos y pues si no hay nada, pues cerramos. Yo me quedo aquí con los alumnos, ¿verdad? Para continuar, hermanos. Pues adelante, Dani. Todo bien, hermano. Muchas Saí, gracias. qué bueno. ¿Sí le entendieron o no? Sí, está muy bien explicado Bueno, qué bueno, hermanos. Pues, y es muy buenas aportaciones de los hermanos que están ahí, que entiendo que son también maestros, entonces. sí. Gustavo es maestro de la licenciatura en teología, ¿verdad? Si quieren entrarlo a escuchar, nada más me digan y yo les mando el link. Es los sábados a las 8 de la mañana, 3 horas con él, para que vayan conociendo toda esta teología, hermanos. Que no nos la enseñaron, ¿eh?
Esa apenas entró hace 30, 40 años. Nos enseñaron otra. Aquí está Julia, también no la había visto o apenas entró. ¿Aquí estuviste, hermana Julia? Un ratito, hermano, porque estoy en mi trabajo, pero Perdón. está muy interesante la clase Un y ratito. Bueno, pues. me gustaría preguntarle cómo puedo acceder a la grabación. Sí, aquí ya tenemos a nuestro maestro técnico que ya nos va a ayudar, porque yo sí las grabo, pero luego enviárselas por correo, pero él a ver si nos las puede enviar de un formato más accesible. Ahí esperamos que nos ayude Misael. Sí, hermana Bueno, Julia, pues nos vemos el muchas próximo. gracias. Me despido. Sí, gracias. Ahí les pido sus aportaciones para seguir, hermanos. Gustavo quiere hablar, Gustavo. Sí, nada más, gracias, profesor Carlos, gracias por la Sí. clase y gracias porque, pues a través de ti conocí todo esto. La verdad fuiste ese medio y pues aquí estamos, gracias a Dios. Sí, Gracias a no, Dios y bueno, gracias a Dios por tu vida, profe, maestro Carlos, gracias. Y no, pues pues, sí. gustoso escuchando todo esto. Gracias Y a Dios. gracias a Dios por Gracias a todo. Dios estamos aprendiendo, hermano. Gracias a Dios por tu vida y qué bueno que eres de los jóvenes que están, pero como dicen, están pisando fuerte, hermano, en todo esto, ¿eh? Saludos, hermanos. Adiós. Bendiciones.